Buenas tardes con todos, todas. Empezamos esta nueva sesión del taller de cine ecuatoriano, rescate y preservación. Algunas personas ya han abandonado el taller porque sí, muchas veces se imaginan que estos talleres, al ser gratuitos, al ser de una dependencia pública, no son exigentes. Y al contrario, o sea, la gente que, bueno, que ha pasado los talleres, al menos conmigo, en estos talleres sí vamos a trabajar, sí vamos a sacar productos y sí vamos a esforzarnos un poquito más en el sentido de no solo ver películas, leer y hacer un trabajo final que ustedes mismos estén orgullosos del resultado. De eso se trata este taller. Bien, empecemos. Primero recomendarles no se olviden de mandar las capturas de pantalla porque eso a mí me permite enviarles las tareas. No, ustedes me mandan la captura de pantalla y yo enseguida les puedo enviar las tareas. Hay mucha gente que no me manda, no tienen las tareas o se olvidan, me mandan, no sé, domingo en la noche y no puedo estar todo el tiempo solo para el taller. Entonces sí les pido que por favor eso, no, que manden las capturas al WhatsApp y también las tareas como habíamos quedado al correo, ¿no? Que manden al correo, no hay necesidad que manden o refuercen al WhatsApp. Con que manden al correo su tarea ya está bien y ya queda registrada. Bien, vamos a ver lo que esta sesión tenemos que trabajar. Bien, estamos en la sesión 4, la técnica y el lenguaje en el cine ecuatoriano, Augusto San Miguel y su legado. El cine en el Ecuador se desarrolló a partir de Augusto San Miguel, que es considerado el padre de la cinematografía en nuestro país, pero no se conserva un solo fragmento de sus películas. De ahí en adelante, el trabajo de producción han sido noticieros y documentales, que es lo que marca la evolución de nuestro cine. Eso vamos a ver el día de hoy. Bien, quiero, quiero, antes ya de entrar en contenido de la clase, que veamos una entrevista a Vilma Granda, que fue la investigadora y directora de la Cinemateca, acerca de la visión de estos pioneros del cine y cómo ella un poco fue desarrollando esta investigación. Veamos entonces este trabajo y seguimos comentando. En la Cinemateca y tenemos el gusto de presentar en acto público que conmemorará esa fecha una filmación de Miguel Ángel Álvarez, un cineasta pionero de Quito, quien nació en 1892. La Cinemateca Nacional del Ecuador impulsa desde el año 82 la investigación, rescate y archivo de la imagen fílmica ecuatoriana. Un avance fundamental y con el apoyo de la UNESCO ha sido en el año 89 conseguir que el cine ecuatoriano sea declarado Patrimonio Cultural del Estado. La señora es Vilma Granda, es la subdirectora de la Cinemateca Nacional, ¿no? ¿Cómo estás? Dice que trabaja 20 años en esto de lo que es el cine. ¿Nos puede comentar un poquito cómo ha sido su anécdota de trabajar en esto de la Cinemateca? Bueno, la Cinemateca Nacional se funda en 1981, el 28 de diciembre, o sea, coincidiendo el día de cuando hace más de 100 años se inventó el cine. Ya. Un 28 de diciembre de 1895 nació el cine en el mundo. Bueno, Miguel Ángel Álvarez es un cineasta aficionado. De alguna manera él es representante de la casa Pathé Baby desde 1911 y tiene la posibilidad no solo de distribuir los rollitos para que otra gente filme, sino también
de experimentar él la posibilidad de filmar. Dicen, por ejemplo, que él tenía terror a los toros, sin embargo, la mayor parte de su producción es filmar sobre corridas de toros. De todas maneras, él es un testimonio, él hace un testimonio de lo que ocurría en la vida cotidiana y en la vida fiestera de la ciudad de Quito, por ejemplo. Entré a la Cinemateca cuando aún se desconocía si había cine ecuatoriano o no, aún se desconocía qué es una cinemateca, pero de algún modo vine con un pasaporte, o sea, creo que mi interés fundamental era la investigación y a eso me llamaron. Entonces me integré a un equipo de investigación del cine ecuatoriano que funcionó del 84 al 86 más o menos, y me integré a un equipo que ya había de dos personas aquí, Teresa Vázquez y Mercedes Serrano, y empezamos a investigar. Ellas ya tenían cubierto un poco lo de Quito, y yo, como estaba con la tesis de sociología, que había terminado sociología, y me metí con el pasillo, y entonces Guayaquil era un puerto fundamental donde entraban los inventos del diablo. Entonces el cine y la música tienen desarrollos paralelos, y entonces ya tenía como un bagaje, aunque no sabía nada del cine ecuatoriano. Yo me siento absolutamente afortunada, no sé cómo nací, por qué nací. Soy doble, gemela, podría tranquilamente no haber nacido. Además era la mitad de mi hermana, o sea que creo que eso mismo me permitió sustraerme del físico espacio, y no me oriento en el mundo, soy una perdida. Pero sí soy capaz de leer, de dedicarme a esos saberes ocultos. O sea, creo que me interesan esas cosas que no se ven en la apariencia, sino que hay que descubrirlas. Bien, hasta ahí este video sobre Vilma Granda, ¿no? Que con los Dios, una de las principales investigadoras del cine ecuatoriano, ¿no? Gracias a ella tenemos estos documentos de la cronología del cine ecuatoriano y también esta investigación de Augusto San Miguel. Ella es la que se metió durante años a investigar en hemerotecas, en los periódicos, toda lo que había, toda la información que existía sobre Augusto San Miguel. Y ella justamente sacó un libro en el cual Javier Izquierdo se basa para hacer su documental sobre Augusto San Miguel ha muerto. Entonces, todas, como ustedes ven, todo como que se va conectando, todo como que se va uniendo, ¿no? O sea, no es, no hay casualidades en la vida, sino causalidades, ¿no? Todo es por algo. Bien, quiero enseñarles un fragmento de la filmación de Miguel Ángel Álvarez. Miguel Ángel Álvarez era un empresario, ¿no? Un industrial, era socio de Tesalia Company y era representante, como decía Vilma en el video, era representante de estas cámaras Patty Baby, que eran unas cámaras que filmaban en 9.5. No sé si algún rato conocieron el 8 milímetros, pues el 9.5 era un poquito más ancho del 8 milímetros. Era una película especial que tenía un engranaje en el centro, se iba arrastrando la película en el centro entre fotograma y fotograma, ¿no? Y Miguel Ángel Álvarez no solo que vendía estas cámaras, sino que él mismo comienza a filmar, claro, su entorno, su familia, y ya vamos a ver todo lo que él nos deja para la posteridad con esta cámara. Vamos a ver este fragmento, dura 10 minutos. Toda la obra de Miguel Ángel Álvarez dura como 3 horas, pero selecciona un fragmento de 10 minutos que les anticipo que está en blanco y negro, no tiene sonido,
porque en la época en que se filmaba 1922 no había sonido, no había registro sonoro, ¿no? Y de pronto las imágenes, eso que estamos ahora acostumbrados a un bombardeo de imágenes en la televisión, las computadoras, en el celular, nos vaya a parecer un poco aburrido, pero yo les pido, por favor, que se concentren y presten atención a esas imágenes. Después de ver esto, vamos a conversar sobre las mismas. Entonces, les voy a presentar esta parte de la obra de Miguel Ángel Álvarez para que lo veamos. Además, son privilegiados porque no todo el mundo tiene acceso a estas obras, ¿no? Como les decía, toda esta grabación no tiene sonido.
Bien, hasta ahí el video. Espero que no se hayan aburrido y que hayan prestado atención a estas imágenes que son parte de nuestra historia, de nuestro pasado, pero nos dice muchas cosas estas imágenes, ¿no? Más allá de lo obvio, que es una corrida de toros, unos indígenas lavando al pie de un río o laguna, ¿no? Más corrida de toros, estos amigos con este, no sabemos si es aviador o corredor de autos, ¿no? El grupo ese de los amigos. Después esta última escena de una pareja de novios, de esta chica y este Petrimetre que le intenta dar un beso, ¿no? Pero más allá, como les digo, de lo obvio, ¿qué ven? ¿Qué ven en estas imágenes? ¿Quién me puede decir qué vemos, qué descubrimos en estas imágenes? Vamos con Erika, por favor. Buenas noches con todos. A mí me llamó mucho la atención lo que justo nos decía, no se aburrirán, es blanco y negro, no, pero me ponía a pensar, y claro, esta nueva generación es ahorita todo automático, todo con el TikTok, pero al iniciar todas esas aplicaciones eran igual, o sea, eran lentas, eran cortas y era asombroso para ellos. Entonces me imaginé y dije, claro, si nosotros no teníamos imágenes o en esos momentos no había imágenes, ver imágenes sentados, proyectados, era como estar viendo el TikTok en la casa y el asombro para el público era eso, ¿no? Entonces no había oportunidad de aburrimiento. Así, me dijo que tenía como 2 horas y algo más, ¿no es cierto? Entonces no se van a aburrir porque están viendo algo que para esa época era increíble. Nosotros pasamos hipnotizados con el celular y cuando se crearon o las primeras aplicaciones o las primeras manifestaciones, claro, eran videos súper, el TikTok, por ejemplo, eran videos que no pasaban de 30 segundos, pero aún así lo veías y lo estabas, y ahorita ya se alarga el tiempo, tiene modificaciones, tiene muchas opciones, tal cual en ese momento. Entonces, a mí me llamó la atención de que nadie se aburría viendo eso porque estaban viendo imágenes que eran algo increíble para ellos. No cabía el aburrimiento para ellos porque era su vida, su continuidad y lo innovador en ese momento. Gracias, Erika. Vamos con Gabriel, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos, profe. Bueno, yo voy a dar mi criterio. Antes, obviamente, como usted sabe, antes la historia nos relataba de algo muy importante que era, porque yo me acuerdo cuando chuta, mi papá me sacaba a las fiestas patronales o las fiestas de algún aniversario y había la época de toros. Uno, o sea, qué magnífico, porque antes no existía tecnología, antes no existía, ahora tenemos el celular que es indispensable para todo, entonces era algo agradable y a veces no se veía por ahí las famosas caras que eran bien antiguitas, que a veces solo usaban eran unos datos que a veces observaba por ahí y decían, se toman una foto y era una estructura grande que tenía el fotógrafo para hacer. Y también me acuerdo que cuando mi abuelo yo estoy hablando por el año 1998 o 97, mi abuelo compró una televisión de blanco y negro, que era de un diámetro de unas 12 pulgadas, pequeñita. Y a veces nosotros, como que éramos pequeños, hacíamos malabares por las tareas que nos mandaban nuestros padres para ver el programa, un programa que a veces así en blanco y negro existía y uno se desesperaba, hacía por cumplir la tarea y nosotros teníamos horas contadas, que teníamos permiso desde las 5:30 hasta la exagerado 8 o 7 y a la casa a dormir. Y pobre, pobre de que no cumplas el horario, ahí sí castigado toda una semana hasta un mes. Pero eso era, o sea, algo magnífico. Hoy en día
por lo general ya no existe, existe más esta distracción que tenemos en el medio, que es indispensable un celular, el internet, y nosotros lo que nos gusta es alimentarnos de información, visualización, basura que a veces no contribuye en nada. No conocemos nuestra historia y eso obviamente el ser humano está condenado, pues el que no conoce su, como dice el dicho, el que no conoce su historia está condenado a volver a repetir, y un país plurinacional, cultural, que es Ecuador, que hay mucho por demostrar al mundo, mucho por atraer el turismo, pero no difundimos, no difundimos, y me sumo también yo, a veces no nos preocupamos por dar a conocer la belleza y el paraíso que existe, por ejemplo, acá en la Amazonía ecuatoriana. Ese es mi argumento, profe. Gracias, Gabriel. Vamos con Natasha, No, por no. favor. Disculpe, yo no sé, estoy conectada a la web y no sé cómo levantar la mano aquí, no tengo acceso al chat. También quisiera intervenir. A ver, ya le escuchamos, ya que le escuchamos, por favor. Sí, disculpe. Bueno, yo lo que veo prácticamente es la cámara para esta persona en ese momento era un juguete, era como algo muy novedoso y lo que veo es que está experimentando. Entonces, por eso es que capta ahí varias imágenes, imágenes de gente, imágenes de lo que hacen las personas en el río, eh, este grupo de amigos que también es como que demuestran que todos, cómo fuma cada uno. Y esta parte donde aparece la pareja me da la impresión de que es un poco, eh, me parece que es una escena armada. Esa es mi impresión. Gracias, Svetlana. Acaba de mencionar una cosa importantísima. Él experimentaba en en el primer video que les presenté de Vilma Granda. Justamente ella hablaba que Miguel Ángel Álvarez no era un cineasta, era un aficionado. Y justamente vemos eso en estas tomas. Pero no era cualquier aficionado. ¿O creen ustedes que en esa época todo el mundo, como ahora, puede tener un celular? Que en esa época todo el mundo podía tener una cámara de cine para filmar? Por eso les digo, hay que ver más allá de lo evidente, ¿no? Hay que un poco hacer una lectura de las imágenes y entender qué estaba detrás, qué nos comunica, qué nos están diciendo esas imágenes. Vamos con Natasha, por favor. Buenas noches con todos. Bueno, en relación a lo que acabamos de ver, me gustaría destacar em, esta figura de poderes que aparece dentro del film, porque si bien se sabe también por historia, parte de la cultura ecuatoriana provenía de este tipo de personas que conservaban de cierta forma tanto sus apellidos, eran hacendados, tenían muchas propiedades, tierras, animales. Y cabe destacar también que en este análisis podríamos decir que el camarógrafo debió haber tenido pues las posibilidades, ya que la cotidianidad de la gente común, como se ven, por ejemplo, las lavanderas o los niños pobres, inclusive no tenían calzado. Gracias. Gracias, Natasha. Sí, efectivamente, o sea, vemos un punto de vista. Siempre que colocamos una cámara, es un punto de vista. Siempre tenemos un punto de vista, ¿no? Y es importante saber cuál es el punto de vista que nos está contando una historia. Vamos con Cristina, por favor. Buenas noches con todos y todas. Sí, justamente también iba a referirme a lo que dijo la compañera Natasha, que también más o menos coincide con la película que nos enviaron como tarea. O sea, se analiza mucho el tema de la influencia de las élites. Supongo que estos espectáculos no sé cómo dice, de los toros, tradicionalmente eran espacios en donde se demostraba también que pertenecías a cierto estatus. No cualquiera iba a estos eventos de toros, incluso hasta los años 2000 o no sé cuándo, creo que después ya fue que se prohibieron. Entonces,
es como que todo tiene una intención y también alguna coincidencia que vi es como en los videos que se grababan también en los eventos que se enfoca a la cara de las personas en una situación cotidiana, como que sonríen, saludan a la cámara, es como que también a uno puede tener diferentes percepciones de lo que esas personas están pensando y están sintiendo en ese momento y eso creo que es el chiste, por así decirlo, de las imágenes. Las imágenes dan lugar a la subjetividad y la subjetividad nos permite dar lugar también a la creatividad, a la imaginación y justamente eso es lo que despierta una imagen y aún más sin sonido, porque es como uno le lleva, ¿no? Y creo que eso nos motiva a seguir viendo, porque si me decía, ¿qué estarán pensando? ¿Qué estarán diciendo? ¿Qué estaban haciendo ahí? O sea, es como que te lleva también a pensar, ¿no? Igual pasó con la película que nos mandaron a ver, era, bueno, sí, era como el corto que nos mandaron a ver. También uno se estaba imaginando cómo era y en el análisis, bueno, que cada uno hicimos, desde mi parte yo también analicé el tema de que se estaba celebrando, ¿no? La batalla del Pichincha, que significaba la liberación del país, la liberación de la Real Academia Española, pero igual, Academia, pero la Real es española, pero igual era como, yo no vi mucha población indígena, por ejemplo, en esos videos y era realmente el análisis que nos lleva al triunfo de estas élites criollas también, y aún persistía esta división, esta segregación que también se ve en estos videos de los que vimos ahorita, y la gran influencia europea también, española, gran influencia que persiste, bueno, y persistía en ese tiempo. Eso también me llamó mucho la atención y bueno, esa es mi opinión. Gracias. Gracias, Cristina. Vamos con Camila, por favor. Gracias, buenas noches. Sí, yo siendo un poco eco de lo que ya dijeron mis compañeras y algo que me resonó mucho de la primera intervención fue esta comparación con TikTok, porque si bien, digamos, en teoría ahora es mucho, digamos, el acceso a esto es un poco más universal o más accesible para todos, más bien a mí me dio la impresión del opuesto con el video que vimos, que primero habla un poco de lo que ya dijeron, que no todo el mundo tenía acceso, digamos, a estas máquinas para poder hacer esos videos, que de por sí ya habla de la posición económica y social de esta persona, luego que no tiene un nombre indígena, ¿no es cierto? Y que tal vez muchas de estas proyecciones ni siquiera eran, digamos, abiertas para todo el público como lo sería TikTok ahora. Y un poco me hice acuerdo también con la primera tarea, que cuando hice la comparación con México, decía que cuando los hermanos Lumière hicieron como estas proyecciones solo invitaban a ciertas personas o solo se hacían en ciertos países. Entonces también habla un poco de lo elitista que era, digamos, el cine en esta época. Entonces eso. Y otra cosa que pensé un poco y también con la segunda tarea es que dije, bueno, representa un poco la historia del país, ¿no es cierto? O en este caso de Quito, pero también digo, no realmente porque a la final representa la realidad de esta persona. Y creo que eso se puede ver en los toros, que a la final sí es una, digamos, una atracción cultural, pero que no era para todas digamos, los sectores de la sociedad. Igualmente, ¿por qué tenía acceso a grabar, digamos, a mujeres indígenas lavando la ropa? Tal vez probablemente eran como que empleadas de él, de su familia. Entonces eso me hizo pensar que realmente no es la historia tanto así como de un país, pero de una porción de la sociedad. Eso, gracias. Gracias, Camila. Vamos con Vladimir, por favor. Buenas noches, compañeros. Bueno, a mí me llama bastante la atención. Siempre he querido ver como estas primeras, no sé si decir tiras o estos minutos que se registran, estas corridas de toros, ¿no? A mí me pareció mucho, o sea, tiene mucho parecido a lo que hacía Gabriel Beiré, que es como un personaje que a mí me ha llamado mucho la atención que es entrenado por los hermanos Lumière y viene acá a México y él graba, ¿no? Él graba esta de la llegada de la locomotora, graba estos dos hombres haciéndose, pues, ¿cómo se llama? Cuando se matan, se me fue el nombre. Eh, bueno, esto,
en un duelo, o sea, dos hombres en un duelo y demás, pero él también graba estas cuestiones de como que en un rancho y los sirvientes lavando el ganado y demás, entonces era como el cotidiano. A mí me gusta mucho un autor que se llama Paulo Antonio Paranaguá, que él también es bastante, como que hace un recorrido histórico y él nombra que para Europa, o sea, los primeros, no sé, tirajes o el primer cine era esto, o sea, el documentar el cotidiano de México, luego él baja a Cuba y graba bomberos y toda esta cuestión. Entonces creo que sí, acotando alguno, bueno, de lo que dijeron mis compañeros, se nota la jerarquía porque si es que uno ha formado parte de un rodaje y demás, sabe que tiene lugares privilegiados y él en los planos que hace se ve el público y él está cerca de los toros, de los toreros, tiene acceso, creo que también se ve una práctica entre amigos de torear, entonces literalmente como que sí nos muestra su cotidiano, ¿no? De jerárquico, porque estas cámaras no era para cualquiera, literalmente, como decía la compañera, sí era bastante un público elegido y también se ven los amigos, ¿no es cierto? Y creo que eso es más, o sea, seguir agitando lo cotidiano, que es lo que se tiene y lo que se ha preservado, y de cierta o buena o de mala forma estés o no de acuerdo, es el registro que tienes, y eso es lo que se puede ver. Gracias, Vladimir. Vamos, la última intervención de esta parte con John, por favor. Buenas noches con todos y todas. Bueno, de lo que justamente con la tarea, lo que yo revisé, pues era que más o menos este tipo de cine era como cine era el tipo de cine cinematográfico o cine de actualidades, ¿no? De lo que pude leer según como un poco de lo que era el cine latinoamericano, ¿no? En sus inicios. Entonces hablaba de que mucho era de este tipo de cosas cotidianas y así. Y bueno, también contarles de que respecto a la tarea, para mí fue un poco diferente porque la primera vez que yo vi de las fiestas centenarias fue con una banda, me parece de la PUSE, y luego yo lo vi en el autobús y escuchaba tecnocumbia y todo esto. Y entonces también el cine con el tiempo va cambiando, ¿no? Y también las representaciones y los significados, ¿no? Que uno le puede ir dando a cada una de estos videos, ¿no? Como dicen muchos de los compañeros, también apoyo que puede que los que tenían más recursos podían acceder también a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al inicio era como para las élites. Igualmente recuerdo que leí también en el de las fiestas centenarias también había una referencia a uno de los cines, ¿no? Que es el Royal Edén, algo así era. Entonces, sí, también ahí hablaban de que un jornalero, me parece que el sueldo de un jornalero era menor a una entrada para el cine, entonces era imposible asistir también, y no, y también la solemnidad con la que iban las personas al cine, ¿no? Iban todo internados, y también eso vimos en las fiestas centenarias, ¿no? Todas estas personas con sombrero, y como mencionó alguna compañera, también había, no se visualizaba personas indígenas o personas personas afroecuatorianas, ¿no? Entonces, el, el cine en sus inicios se puede decir que fue un poco menos accesible, pero ahora pues todos tenemos acceso, y también creo que es como un poco difícil actualmente como definir qué podría considerarse cine, ¿no? Porque muchas personas podrían, no sé, me viene a la mente un tipo de cine como de Greg Araki, que es un poco loco, un poco así, y hay otro tipo de cine como que es muy pensado, muy armado, como podría ser Wong Kar-wai, ¿no? Y también se podría decir que también lo que nosotros grabamos diariamente también es un tipo de memoria colectiva a la final, ¿no? Que también algún día si se reuniera todo eso, también se podría decir que es cine, ¿no? Porque igual representa una memoria, ¿no? Ujú. Gracias, John. Bien, cuando yo les decía que vemos en estas imágenes, sí, mucha gente ya se ha dado cuenta de que primero la corrida de toros en años 20, ¿quién tenía acceso a las corridas de toros? Los hacendados, los únicos que tenían acceso a las corridas de toros.
¿no? No era una fiesta popular. Y si vamos poco más allá, eh, Eloy Alfaro, que fue uno de los más grandes presidentes del Ecuador, que fue asesinado, arrastrado y quemado, y que por datos, igual que sabemos, había filmaciones de eso, los funerales de Alfaro, y no se conserva nada. Mi pregunta es, ¿por qué de ciertas cosas no tenemos memoria, no tenemos registro audiovisual y de otras sí? ¿Qué es lo que hace que ciertas cosas sí se hayan guardado hasta la actualidad y otras no? Y yendo un poco al tema de esta clase, Augusto San Miguel, qué raro que Augusto San Miguel, que según las crónicas de la época, era un tipo un poco de avanzada, progresista. Las temáticas de sus películas eran sociales. Digo, y qué raro que no haya nada de sus películas. Y otras cosas sí se mantienen hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ojo con esas cosas porque como que el archivo, la memoria en determinadas épocas es selectiva, ¿no? O sea, conservamos ciertas cosas y otras cosas que de pronto son, no sé, pues cuestionadoras de cierto poder, de ciertas élites, de eso no hay nada. Y ojo con esto, que no es solo historia pasada. O sea, lo que alguien decía, quien no conoce su historia tiende a repetirla, exactamente. Vivimos, yo creo, una época muy engañados con que eso, o sea, con mi celular tengo acceso a todo el mundo. ¿A qué mundo tienes acceso? Con mi celular puedo grabar todo, registrar todo. Sí, registrar, pero ¿qué memoria o qué de todo eso que registras va a quedar para la posteridad? No, pues es que yo subo mis cosas al YouTube, yo subo a la nube. ¿Quién te va a guardar después de 10, 20 años tus cosas en la nube? ¿O qué crees que la gente que controla eso no tiene una ideología, no tiene un punto de vista sobre las cosas? Entonces, yo creo que justamente eso, debemos tener una mirada crítica con respecto a las cosas que vemos y una mirada crítica también con respecto a las cosas que vemos y que conservamos del pasado, ¿no? Porque la tradición quiteña, sí que se quitó, que decían, no, pues que las corridas de toros es una tradición quiteña. Sí, pero es una tradición quiteña de qué quiteño. No creo que del quiteño de a pie. Y por eso es que seguimos siendo unas sociedades clasistas, racistas, ¿no? Porque un poco seguimos manteniendo ese status quo. Y lo más grave es que seguimos manteniendo ese status quo en el pensamiento, en la forma en que vemos las cosas, en la forma en que aceptamos las cosas, ¿no? Y eso, y no somos críticos no solo con la realidad del pasado, sino con la realidad presente. Bien, para continuar la clase, quiero que veamos un poco en lo que nos habíamos quedado de la cronología, ya les voy a compartir. Habíamos llegado hasta 1922. El mayo 24, el fotógrafo quiteño José Ignacio Buccelli filma los actos conmemorativos del centenario de la independencia, 1822-1922, en especial los desfiles militares. Ambos mundos filman la totalidad de las fiestas del centenario de Quito, 2.400 metros de película de reseña histórica. Este documental contó con el auspicio del presidente de la República de esa época, ¿no? José Luis Tamayo.
Las proyecciones de este film se realizaron en el país a comienzos de 1923. O sea, no era tan fácil editar toda la cantidad de material que tenían, ¿no? Y en febrero se pasan en los teatros Edén y Olmedo. En agosto, Ambos Mundos moderniza su Teatro Edén, ahora ubicado en el Boulevard 9 de Octubre. Circula la revista teatral cinematográfica que publicita espectáculos de Ambos Mundos. En 1923, abril 23, llega al Ecuador el sacerdote italiano Juan Carlos Crespi, quien, aparte de sus investigaciones ecológicas y su labor doctrinal, jugará papel importante en la producción de cine documental y difusión de filmes internacionales, especialmente en la ciudad de Cuenca. Es interesante, aquí hago un paréntesis, es interesante conocer la vida del padre Crespi, porque la gente que le conoció dice que sí, él organizaba funciones de cine con la gente de Cuenca, pero les hacía sentar a un lado a las mujeres y a otro lado a los hombres, ¿no? Y un poco como en Cinema Paradiso, dice que cortaba las escenas de besos o cosas de esas antes de pasar las películas. Sigamos, filmación del filme de ficción Canción de Cuna, basado en la obra homónima de G. Martínez Sierra. Participan Dolores Gangotena de Ponce, Inés Gangotena, María Gangotena de Gijón, Magdalena de Granizo, Fanny Barba Chiriboga, Miguel Ángel Álvarez, este personaje dueño de la cámara, Paté, utilizada en la filmación, Roberto Cruz, camarógrafo y posible director del film. No se hizo exhibición pública. Octubre, estrena la primera película colombiana exhibida en Ecuador, María, Máximo Calvo y Alfredo de Diestro, basada en la obra literaria de Jorge Isaac, Teatro Edén. Fíjese nomás los apellidos, ¿no? De la gente que participa en esta filmación, ¿no? Lo que veíamos es su círculo de amigos, su círculo familiar. Entonces, esa era la gente que en esa época, eso, hacía teatro, hacía cine y que tenía eso, las posibilidades de filmar y registrar estas actividades. 1924, agosto 7, El Tesoro de Atahualpa. Primer largometraje silente de ficción destacado en la historia por su tratamiento plenamente cinematográfico, cuya filmación abarca la sierra y la costa. Se estrena en los teatros Edén y Colón de Guayaquil. Es además la primera producción de una nueva empresa, Ecuador Film Company, cuyo gerente, Augusto San Miguel, también actúa en el filme. Dirige el chileno Roberto Sá Silva e interpreta Evelina Macías Lopera, Evelina Orellana o Evelina Nayor. Y Eric Van den Enden en Quito se estrena el 10 de agosto. Noviembre 24, Se necesita una guagua. Segunda producción de Ecuador Film Company, sátira de una reciente y fracasada revuelta conservadora, filmada con la colaboración del Centro Cultural Félix Valencia en las calles de Quito. Actúan Germán Lince, Humberto Dorado Polit, Mélida e Hilda Bisuete, Lucrecia Boch. Se estrena en el Edén, acompañado de un corto descriptivo Panorama del Ecuador, realizado por la misma empresa en Quito. Se estrena el 10 de diciembre del mismo año. Diciembre 3, la revista fílmica Actualidades Guayaquileñas número 1 se estrena en el Teatro Edén, rememorando las fiestas patrias del 9 de octubre. Completa el programa Chaplin Emigrante. 1925, febrero 7, Un abismo y dos almas. Tragedia de costumbres nacionales, filmadas en haciendas de la sierra y producida por Ecuador Film Company. Se estrena en el Edén. El argumento pertenece a San Miguel. Cuenta con la actuación de Araceli Rey, Eric Bach de Enden, Humberto Dorado Polit y Augusto San Miguel, en el difícil papel del indio. Esto de difícil papel del indio
está en los recortes de prensa de esa época, ¿no? Marzo 18. La revista fílmica Actualidades Quiteñas, producida por la Ecuador Film Company, se estrena conjuntamente con Un abismo y dos almas. Reposición exigida por el público. En las actualidades se ve una pose del presidente Gonzalo Córdoba. Febrero, fundación de la Academia de Arte Mudo Arts Film para aficionados en Guayaquil, por iniciativa del actor italiano Carlo Boccaccio, quien trae la idea fílmica de la llamada Escuela Italiana, cuyos modelos son Eddie Polo y Francesca Bertini. Se propone formar mímicas capaces de filmar comedias y dramas difíciles, nuevos Chaplines y Valentinos. La academia cuenta con camerinos de caracterización, esquetes de decoración, utilería, menaje de la puesta en escena, modelos para vestimenta de la época y lugar. Tiene vinculación con Ecuador Film Company. Abril 20, el desastre de la vía férrea, reportajes sobre el desbordamiento de dos ríos sobre los cuales pasa la línea férrea que une Guayaquil con Quito. Filma la Ecuador Film Company arrostrando todos los peligros. Se estrena en el Edén, acompañado de la programación Actualidades Quiteñas. Abril 30, el documental de Italia al Ecuador, Impresiones de un viaje, producido por la empresa industrial italiana Pitaluga Fer de Torino, se estrena en el Teatro Edén. Son tomas realizadas por el recorrido en barco desde Génova a Guayaquil, pasando por el Canal de Panamá. Acompaña el documental sobre el volcán del Tungurahua, producido por Ambos Mundos. Se forma una nueva empresa de producción, Guayaquil Films Company, cuyo gerente es Juan Emilio López Mosquera. Noviembre 5, Soledad, filme de ficción, poema pasional, producido por Guayaquil Film Company, se estrena en el Edén, dirige Carlos Boccaccio, actúan sus discípulos, Carlos Moreno, Enrique Cardel, Emilio Morel, Evelina Macías, Rodrigo Chávez González, Rodrigo de Triana, también autor del argumento. 1926, febrero 14, Carlos Boccaccio y el camarógrafo José Ignacio Buccelli filman un documental sobre el oriente ecuatoriano, copiando del natural la vida de sus pobladores, sus extraños quehaceres. Marzo 7, el fotógrafo y operador cinematográfico Manuel Ocaña, quien con su estudio Ocaña Film realiza trabajos de foto fija, estrena sus primeras producciones de cine en el Teatro Parisiana de Guayaquil. Son informativos, entre ellos las exequias funerales del señor don Francisco Urbina Jado, revista del Cuerpo de Bomberos, el trágico encuentro de los pugilistas Cao Pacheco y Tito Simón. Junio 26, estreno del informativo sobre la primera Olimpiada Nacional realizada en Riobamba, producido por Ocaña Film, Teatro Parisiana. 1927, se exhibe en el Teatro Sucre de Quito el documental Los terribles shuaras del Alto Amazonas, realizado por el sacerdote Juan Carlos Crespi. 1928, junio 5, la Olmedo Film contrata al recordman chileno Alberto Santana para la producción de películas. Santana se presenta como director de la Valk Film. Su primer proyecto argumental es Bajo el cielo ecuatoriano. Con este objetivo, anuncia en el diario El Telégrafo: necesitamos rápidamente 14 señoritas, 6 señoras, 18 jóvenes y 8 caballeros, 24 niñitas y 60 niños, que encontrarán trabajo artístico en la película. Octubre 6, Santana realiza para la Olmedo Film el documental Una visita a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, celebrada en las festividades aniversarias. Se anuncia que la producción sería distribuida por la Paramount Pictures y por la Artistas Unidos. Noviembre 18, Olmedo Films estrena un reportaje institucional sobre productos Chimborazo, filme publicitario de la Anglo-Ecuadorian Film All Fair Limitada, Teatro Olmedo. Noviembre-diciembre, Ocaña Film produce informativos bajo el título de Actualidades sobre eventos deportivos
Asociación FBS versus Rocafuerte y el interesante partido Córdoba versus Asociación. Además, salida de misa a la catedral, filmada por la mañana y proyectada por la tarde, y la llegada del presidente Hoover. 1929, enero 1, la empresa de teatro Olmedo promueve en condición de distribuidora la exhibición de superproducciones para todo el año 1929, contando con más de 100 títulos de productores norteamericanos y europeos. Se anuncia y solicita espacio en las salas del país. Agosto circula la revista Cinelandia, editada en Hollywood y distribuida por la librería Hanner. Octubre 5, Guayaquil, a vuelo de pájaros, noticiero filmado por Ocaña Films. La pelea de los bancos, el destierro de la escoba de bruja, el descubrimiento de Bonfried y el problema de la pavimentación. Se presenta en el Teatro Edén. Noviembre 21, estreno de la primera película de turismo, Un viaje por Manabí. En la escena de Montecristi aparece la hermana del general Eloy Alfaro, doña Manuela Alfaro, viuda de Cajigal. Director Rodrigo Chávez González, cámara Manolo Caña Dorado Hijo. La cinta consta de 2 rollos, Teatro Olmedo. Ocaña Film realiza en Quito el reportaje Embajadores extranjeros presentan sus cartas credenciales al presidente Isidro Ayora. Hasta aquí esta, hasta aquí esta información de, de la cronología del cine ecuatoriano. ¿Y por qué quiero que veamos esta parte? Porque justamente lo que les quiero enseñar ahora es esto último que hablaba de Ocaña Films. Ocaña Films fue un productor, camarógrafo, que comienza a hacer noticieros, pero no cualquier noticiero, sino noticieros vinculados a los presidentes, vinculados a la política. Y Y Ocaña Films, una de las cosas que graba es la presentación de cartas credenciales, ¿no? Que vamos a ver justamente un fragmento de esto. Veamos este video y seguimos conversando. Ojo que igual es sin sonido esto, ¿no? Pero ya van a ver, traigo una cosa.
Bien, hasta aquí este fragmento, ¿no? Como igual hay algún material de Ocaña Films, ¿no? Que quería que lo visualicemos, porque igual que en el otro trabajo, eh, es interesante descubrir cosas más allá de lo evidente, ¿no? O sea, que es un acto protocolar de presentación de cartas credenciales, ¿no? Eh, pero igual, más allá de eso, ¿qué nos dejan? ¿Qué visualizan ustedes en estas imágenes? ¿No? ¿Qué les llama la atención? Y fíjense que ahora hemos hecho un recorrido, si ustedes quieren, histórico en el audiovisual, porque han visto fiestas centenarias, hemos visto esto de Miguel Ángel Álvarez y hemos visto esto de Ocaña Films. Y yo les haría la pregunta, de estas tres cosas, de este material audiovisual, de este archivo histórico que se conserva, ¿qué cosas ven en común de todos estos materiales? ¿Y qué es lo que más les llama la atención? Bien, ¿quién quisiera participar, por favor, igual que levanten las manos? Si lo vieron, no se quedaron dormidos. ¿Quién No, quiere sí, sí vimos, comentar? yo sí vi. ¿Quién quiere comentar, por favor? Mm, bueno, yo puedo comentar la similitud de los lugares, como era antes, había bastante vegetación. Se nota que hay bastante vegetación, la arquitectura también. En el primer lugar en el que vimos hoy, parecía que estaban dentro de una hacienda y toda la grabación que se hacía fue dentro de una hacienda. En este otro, que es el Palacio de Gobierno, también se nota que a mí me da la impresión de que el tema este protocolario era más exhaustivo, que ahora es como que ya se ha dejado un poco de lado. Este es más un tanto de tantos saludos y tantos discursos que se nota. Y en el de fiestas centenarias lo que me llamó la atención fue el tema de también la arquitectura, de cómo se ha transformado la ciudad de Quito hasta la actualidad y cómo a ratos también a la gente en la vestimenta se le ve que todos parecen uniformados porque usan los mismos sombreros, los mismos zapatos y la forma que tienen para saludarse, cómo hacen veñas, se sacan el sombrero. Esas cosas son las que me llamaron la atención. Gracias. Vamos con Camila, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, este último filme, sobre todo lo que me llamó la atención, em, bueno, o una pregunta que me hice que no me he podido responder aún, es cuál era el público, digamos, objetivo de esto, porque lo que me llamó la atención es ver que el texto no solo estaba en español, sino también en inglés, que me pareció algo bastante, creo que no era algo tan común para la época. Ciertamente hasta el día de hoy, una persona que habla más de un idioma, incluso más allá del inglés, porque ya un poco el inglés se volvió, digamos, algo básico en teoría en la sociedad, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre se ha como atribuido a las élites, entonces, élites intelectuales sobre todo. Entonces eso fue lo que me llamó la atención, y además, digamos, ¿por qué grabar esto? Y bueno, un poco me hizo acuerdo. Hago paralelo con Corea porque yo vivía ahí, pero mucho esto del soft power ahorita que se maneja, ¿no es cierto? Como Corea usa, digamos, la cultura, el exportar su cultura, por ejemplo, las películas, el filme, las series, como una forma de poder diplomático. Entonces, como esto también muestra estos actos protocolarios diplomáticos, pues dije, tal vez será el objetivo o la audiencia
digamos, mismo estas misiones diplomáticas o mostrar esto en el extranjero, no sé, pero bueno, eso fue un poco lo que me llamó la atención. Gracias. Gracias, Camila. Vamos con Cristina, por favor. Sí, justamente hablando un poco de la estética de los videos, si bien ahora se habla de la globalización, el efecto de la globalización ha existido desde muchos años atrás. El hecho de la vestimenta que quizás no es tan propia de nuestros países, el hecho de la cultura, o sea, el hecho de cómo extraer la cultura, erradicarla, porque el inglés tendría que ser el segundo idioma de nuestro país y no el quichua. O sea, justamente esa es la intención de quitarnos todo el rastro que quede de una cultura propia y es el proceso de globalización. Si bien antes era dominado por Europa, por Estados Unidos, ahora los grandes asiáticos son quienes están llevando a cabo el proceso de globalización y lo han hecho a través del TikTok, a través de las modas, a través de la vestimenta, a través de estas cosas del K-pop y cosas así. Los asiáticos están ahorita dominando, están ya alcanzando el dominio no solo de los mercados, sino también de la cultura. Entonces, ese es un fenómeno que se ha dado años atrás y de hecho cuando se intenta rescatar estas memorias también es un hecho de luchar aún nuestra cultura por ser preservada, por aún estar presente dentro de diferentes manifestaciones, ya sean artísticas, culturales y demás. Es una lucha. Yo lo hablo también desde el punto de vista económico, porque yo trabajo en el punto de vista económico y, por ejemplo, yo trabajo en economía popular y solidaria. Y esa también es una lucha por rescatar lo comunitario de todo este proceso de globalización, de este proceso de individualismo, y también influye en la cultura. O sea, eso de que quizás estaba traduciendo al inglés y era para también internacionalizarlo, y también es efecto de que la globalización estaba presente. O sea, si podemos ver la ropa no es distinta a lo que usaban en esos años en Estados Unidos, en Europa los sombreros de copa, este look de ser caballero, de el mito del caballero inglés, con esos sombreros grandes, las mujeres igual con los sombreros redondeados, los vestidos largos. Es como que no se veía esa diferencia y ese es el objetivo también de la globalización, generar un estándar para que se impone ante lo demás, ¿no? Ese análisis también se veía ahí el tema de los protocolos. Desde mi punto de vista, no todo pasado fue mejor, porque en el pasado también habían situaciones que de haberse mantenido hasta la actualidad, serían realmente una criminalidad contra los derechos humanos, contra las personas. Quizás de nuestra historia hay que rescatar las lecciones que nos ha dejado, ¿no? El analizarlo de esta forma, porque justo me llamó la atención los comentarios del video del primero que nos mandó de las celebraciones centenarias. Habían comentarios de mucha gente que opinaba lo mismo, que antes eran más caballeros, que la gente era elegante, que la gente tenía más, bueno, algunos comentarios que lo veían de esa forma, ¿no? Lo cual refleja que aún persisten esas creencias de la elegancia, por así llamarlo, de distinguirnos de clase, la clase más que nada, destacar que somos de una clase distinta. Entonces, ese análisis yo lo veo también así, aunque también es un rescate de la memoria, pues es lo que fuimos, tampoco podemos negar qué es lo que pasaba y también lo que se graba es producto de un contexto, o sea, no podemos comparar lo que está pasando ahora con lo que pasaba en esas épocas. Gracias. Gracias, Cristina. Vamos con Pedro, por favor. Pedro, le escuchamos. Sí, no sabía dónde poner. Primero quería del último, no sabía dónde alzar la mano, pero solo que después de todo lo que expusieron mis compañeros, hablar del contraste del anterior fotógrafo. Antes de dar un comentario de este último video, el contraste del show que se muestra en las plazas y en cambio cuando vas a la vida cotidiana, ¿no? Donde se ve el río, la conexión que hay de las personas con su lugar cotidiano, con su lugar habitual, ¿no? Entonces yo como sí soy documentalista, entonces
digo, ese contraste que tal vez él quiso mostrar, no sé con qué fin eso, ¿no? Pero es un contraste muy fuerte entre la vida cotidiana del pueblo, donde se respeta a los animales, a todos, y llegar a ver el contraste del maltrato, en ese caso, a los toros, ¿no? Que yo cuando vine también a la ciudad a conocer eso fue muy doloroso, que también vengo de la parte del campo. Y con respecto a este video de Isidro Ayora, pues yo lo vincularía directamente a que la fotografía, la imagen, se vuelve parte de la política, de la comunicación política. Entonces, es algo que está pasando ahora también. Justo estos tiempos, hace 2 años, 2024, 2026. Bueno, un poco antes con el otro gobierno también, ¿no? Pero se muestra imágenes, lo que pasó en Durán en el 2024, todo equipado y todo eso, y en el 2026 igual es todas esas escenas de, de, ta- de tanques, de helicópteros. Entonces es una forma de comunicación política, ya que es la forma, ¿no? Es la forma de venderse de un gobierno, de estar presentes en todos, de imponer el poder, que gracias a la imagen se impone ese poder. Y si hablamos de Isidro Ayala, un poco de la historia, pues debemos saber el contexto de él también, cómo fue el contexto de él en ese tiempo, que estuvo también con los problemas económicos, obedeciendo a los Estados Unidos, que por eso está la traducción en inglés, ¿no? Para que, como un informe para allá o para que vean ellos qué está haciendo Isidro Ayora a las órdenes de Estados Unidos. Entonces yo veo que, claro, cuando ya se vuelve político y es alrededor del mundo también, ¿no? Alrededor del mundo todos utilizan la imagen para eso, con fines políticos, de confrontar, de demostrar el poder, la jerarquía, todo. Y aparte de todo lo que han hablado mis compañeros, ¿no? De la parte de clases sociales también, que uno ve y dice tantas exclusiones, por eso es que también ahora se valora mucho las luchas y todo eso, ¿no? Todos los procesos que ha habido. Eso, profe, un comentario. Gracias, Pedro. Usted acaba de dar en el clavo, justamente eso. Yo les preguntaba, ¿qué tienen en común fiestas centenarias? Esto que vimos de Miguel Ángel Álvarez y este último de Ocaña Films, justamente la vinculación con el poder, con la política. Por eso les digo, qué extraño que solo ciertas cosas de cierta élite es lo que se conserva hasta la actualidad y es lo que se mantiene, ¿no? Y un poco esto que vemos no es solo el pasado, pues es el presente. Uno dice que siempre interpreta la historia desde el presente, igual desde su punto de vista. Y, ¿Y por qué uno ahora se explica por qué tenemos una sociedad tan racista, tan clasista? Por eso, ¿no? Porque venimos alimentando desde años esa cultura de dominación, esa cultura de desprecio al otro, ¿no? Alguien decía que en el anterior, en el de Miguel Ángel Álvarez, lo que le llamaba la atención es que los indígenas estaban descalzos. Sí, efectivamente. Y hay un fotógrafo quiteño actual, el Coco Lazo, cuyo abuelo era un fotógrafo, digamos, de esa época. Y el abuelo tomaba las fotos en unas planchas, unas placas, y él borraba de estas placas a los indígenas que aparecían. Y el Coco Lazo hizo una exposición en donde se veía a quienes borraba, ¿no? Y borraba justamente a los aguateros, a los indígenas que estaban en las plazas, aquí en Quito, ¿no? Y eso no es casual. Ese tratar de borrar esa imagen es lo que han tratado ciertas élites por décadas, ¿no? Y,
Y es interesante cómo eso, cómo la historia va cambiando, ¿no? Cómo la historia va imponiendo ya nuevos discursos, nuevos lenguajes. Eh, eh, en la actualidad hay ya culturas indígenas que tratan no de dejarse tomar la foto por el extranjero, sino de tratan de contar sus propias historias desde adentro, ¿no? Con, con sus camarógrafos, con sus historias, ¿no? Y eso es lo interesante, lo que va variando, ¿no? Estas historias. Pero fíjense, o sea, estas imágenes nos dan una lección de historia y, y de política y para entender inclusive el presente. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué somos esta cultura racista, clasista, machista? ¿No? Viene desde esa época. ¿Cuántas mujeres aparecen en estas filmaciones? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Quiénes son los protagonistas? Son los varones en la corrida de toro, en los desfiles militares, los políticos. Somos una cultura machista, chauvinista. Y eso nos viene desde el pasado. Eso nos, eso nos dejan ver estas imágenes. Por eso les digo, no solo hay que ver lo superficial, hay que hacer una lectura de las imágenes, hay que entender cuál fue el punto de vista, por qué colocaron la cámara aquí y no colocaron al otro lado, qué nos quisieron decir con todo eso, ¿no? Vamos con John, por favor. John nos quería decir algo. Bueno, creo que tiene problemas con el micrófono. Bueno, cuando solucione le damos paso para que nos siga. Entonces, lo que les decía, estas imágenes nos hacen ver nuestra realidad. Ya está John ahí. Sí, ¿Me estimado escuchan? Carlos, yo Diga. también quería comentar que en el de fiestas centenarias también aparece el presidente José Luis Tamayo, ¿no? Y también recordar que él, pues fue quien ordenó y hubo una masacre en Guayaquil, ¿no? Y es un fenómeno pues que ha marcado al Ecuador, ¿no? Y ha dado origen pues a sin número de cosas, entre ellos también está este libro de Las cruces sobre el agua, ¿no? Entonces, como ustedes mencionan, los compañeros y usted, pues realmente en el cine, ¿cómo lo que digo? Este registro, esto ha venido atado al poder, ¿no? Y desde ahí, pues de cierta manera también se tejen los discursos y seguir, o sea, decir que esta clase de poder es simbólico, ¿no? Porque de cierta manera no ejerce violencia, pero sí ejerce este poder y dice quién tiene el poder y quién puede contar la historia, ¿no? Entonces, me pareció como muy relevante de, pues, que José Luis Tamayo no es uno de los autores de una de las mayores masacres del país, ¿no? Ujú. Gracias, John. Sí, justamente. Acaba de topar otro tema. 1922, fiestas centenarias. 15 de noviembre de 1922, la masacre en Guayaquil de los obreros. Dígame usted, ¿han visto alguna foto de esa masacre? ¿Han visto alguna foto, algún registro de lo que pasó ahí? ¿Se han puesto a pensar por qué no hay un registro, no hay memoria de una de las masacres más terribles del movimiento obrero en el Ecuador? Que solo lo tenemos gracias a la literatura, gracias a ciertos escritores que hicieron una novela de eso, una novela basada en testimonios, en hechos reales, ¿no? Entonces, fíjense en cómo los archivos, la memoria, el audiovisual, la historia, cómo se manejan. ¿O ustedes creen que en estos momentos lo que nos tratan de vender internacionalmente, de que el paladín este de Netanyahu con Trump
bombardean Irán, que es el origen del mal, que son los diablos, son poco más que Satanás. Ustedes conocen la cultura iraní, conocen la cultura persa que tiene más de 5.000 años de historia y que son pueblos muy sabios, que tienen una cultura enorme, que tienen sus tradiciones, ¿no? Y ustedes prenden la televisión o ven los noticieros internacionales y nos tratan de vender un discurso de la típica, ¿no? Los buenitos, los gringuitos buenitos van y bombardean una escuela de niñas y no pasa nada, y no pasa nada. Israel arrasa con todo un pueblo palestino, pero arrasa, destruye todo y nadie dice nada y nadie se preocupa. Sí se dan cuenta cómo se manejan, cómo el audiovisual en el cual nosotros trabajamos es utilizado para vendernos determinados discursos y cuál es un poco el poder que nosotros podemos tener con eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que reflexionar sobre cómo se utilizan las imágenes o cómo se han utilizado las imágenes y qué nos dicen esas imágenes de todo lo que pasa en la actualidad en el mundo y cómo nosotros conservamos eso. Sí, chévere, fiestas centenarias, pero también creen que eso, otras partes de la historia de nuestro país están reflejadas, o hubo en esa época un documentalista que quiso guardar eso. Que yo sepa, no hay nada, ni fotos ahí. Entonces, yo creo que eso queda ahí para que se pueda reflexionar. Bien, si no hay otras preguntas, continuamos, seguimos con con nuestra clase. Ahora quiero presentarles otro trabajo de esa misma época, pero antes de presentarles este trabajo, les quiero enseñar, ya les comparto, ya. Aquí justamente en la cronología del cine ecuatoriano, habíamos visto esta de Ocaña Film de la presentación de las cartas credenciales. Y aquí hay un elemento interesante que dice el estreno del Terror de la Frontera. Este trabajo, por eso lo que les decía también, esta cronología es una cronología incompleta. Justamente Vilma Granda en su libro hace ciertos apuntes como estos, ¿no? El Terror de la Frontera es el primer western ecuatoriano filmado en 1929 por Martínez, ¿no? De origen ambateño, ¿no? Que quiere eso, hacer un propio western acá en Ecuador. No conservamos todo, sino ciertos fragmentos de este western que también les quiero presentar y seguimos comentando, por favor. Este también es cine silente, ¿no? Por si acaso.
Bien, acabamos de ver el primer western ecuatoriano, ¿no? El terror de la frontera, así se llamaba. Eh, no tenemos todos los rollos o toda la película, pero quedan estos fragmentos. Igual la pregunta, ¿qué, no sé, qué les viene a la mente? ¿Qué ven ustedes en estas imágenes, ¿no? De esta ficción. ¿Quién quiere comentar? Vamos con Nicolás, por favor. Buenas noches, Carlos. Buenas noches con todos. Sí, a diferencia de los otros, aquí siento que hay como una puesta en escena, ¿no? Entonces hay como personajes que están como estructurados de forma acartonada, ¿no? Digamos, con papeles específicos, donde también se aplican eh, cierto tipo de recetas, si se podría decir, violencia, eh, no sé, como alteración en el tiempo de la duración de planos, algo como para sostener a un espectador pendiente de lo que está pasando, ¿no? A diferencia de los otros, sí creo que es como, es interesante cómo han homogenizado la cultura, los países hegemónicos, ¿no? Digamos, homogenizar me refiero a que todos tenemos que decir y pensar lo mismo, tanto que se reinventan, no sé, inclusive en Italia se llamaban como los de Spaghetti Western, también lo hacían en Argentina, me parece, con personajes como, digamos, que estaban en el pop de la época. Entonces, digamos, de cierta forma, los géneros también siempre se han valido como para homogenizar, como para tener un status quo em, marcado, digamos, ¿no? Al igual que la alimentación, la soberanía alimentaria, y que pasan cosas dentro de la cultura. Em, pero igual hay una maravilla y una destreza en todos estos filmes que es como de la parte técnica, ¿no? Cómo se exponían las películas, em, no sé, pues la destreza del camarógrafo que está como siempre pendiente a la acción, el tema del punto de vista, sobre todo en la Plaza de Toros, como, sí, es como estar en un lugar privilegiado, el fotógrafo está, digamos, en un lugar como dentro de un privilegio, pero también es como, es también como lindo ver como el fotógrafo se expone a la agresividad de un toro, digamos. Yo no es que soy, no me gusta la tauromaquia, pero hago cámara y tal vez, no sé, pues experimentar ese encuentro próximo con esa bestia también es como, y desde abajo, ¿no? Entonces la suerte de encuadre, de recomposiciones, de exposición de la foto como tal. De ahí todo lo demás, claro, es ver como esta parte fea que no queremos vernos, pero mostramos como para ser parte de esta cosa morbosa, ¿no? De distanciamiento. Y claro, a mí me maravilla el encuadre porque desde la academia capaz nos enseñan a no encuadrar al centro, pero aquí hay muchos encuadres del centro, vienen de tercios, cabezas cortadas, mucho aire arriba. Claro, es una tendencia muy inglesa también, de encuadre. Entonces, claro, hay como mucha riqueza y esa como y esa tristeza también que cargamos como, como cultura y como sociedad, ¿no? Eso, gracias Carlos por la información. Gracias, Nicolás. ¿Alguien más que quisiera comentar algo de esto último o de lo anterior? ¿O alguna sensación que les deje esto? ¿Mm? Agustín, por favor. Y yo quisiera como hacer un énfasis también en esto de que
O sea, no todo lo que da Estados Unidos es malo, ni nada de eso, ni tampoco que los toros son malos porque es maltrato animal y eso, sino porque hay que respetar, o sea, son varias culturas, es como cosas que sucedieron y son cosas que bien atraen bastante turismo y tienen un arte también. Entonces, la cuestión creo que como cineasta es tratar de ver eso, ¿no? Como tratar de ver la magia que hay en todos y no ponerse de ningún bando, como que siempre tratar de ser neutral. Eso es muy difícil también en documental porque uno, como dices, siempre tiene que tener un punto de vista, pero tratar de como de que tu punto de vista sea lo más libre de cualquier influencia posible es como para mí, para mi forma de ver como lo más original que tú puedes hacer. Y de ahí como, no sé, en este último que nos mostraste me gustó full que hayan tomado esas referencias y que lo hayan hecho full mexicano, como que eran esos sombreritos mexicanos, los de los, me parece que los de los como villanos. Y nada, pues me hizo full acuerdo a una peli que se llama Cool Hand Luke, porque también es como que la mujer así era tratada así súper despectivamente y como era el hombre, ¿no? Como el que imponía las reglas y eh, nada, como que me gustó full todo este armado de escenario igual que tú y como el montaje se siente full más como dijo el Nico, como full más esto de la puesta en escena, como ya todo tiene está muy bien armado y es lo caso porque se basan tanto en Estados Unidos que hasta lo que ponen los letreros y todo esto como gringo, así con palabras. Entonces es bien loco y me interesaría saber dónde filmaron eso, en qué lugar, cómo se hicieron eso en estudio, maqueta, cómo fue ese proceso. Eso. Gracias, Agustín. Sí, tengo entendido que la filmación de esto fue cerca de Ambato y hay también algunas escenas que lo filmaron al sur de Quito, ¿no? Entonces, sí, se filmó eso acá. Lamentablemente no tenemos todo ese material, sino este fragmento que les acabo de pasar es todo lo que se conserva de esa película, ¿no? Algo interesante que decías, sí, lo de los carteles, ¿no? Si bien pasa muy rápido los carteles, ¿no? Voy a compartirles nuevamente para simplemente ver los carteles, ¿no? Argumento, Holguín, fotógrafo Enrique Martínez, dirección técnica Luis Martínez Queirolo, reparto Luis Martínez, Mario Holguín, María Teresa Quirola, Carlos Ruales, Henry Holguín, Blasco Sánchez, Hugo Donoso. Ya, ¿había algún otro cartel? Ah, es interesante. Hasta el salón ponen un nombre en inglés. Perdón. No, y van narrando, como era en esa época, van narrando lo que pasa con los carteles. Si ustedes recuerdan las películas de Chaplin, también utilizaban esto de los carteles, ¿no? Entonces, un poco la influencia de esa época, ¿no? Entonces, entonces, fíjense en cómo también la influencia esta, ¿no? De utilizar los carteles que ya se utilizaba en las películas de esa época, ¿no? Antes de que aparezca el sonido. A pesar de que el sonido apareció en 1927, pero seguramente acá al Ecuador llegó igual con cierto retraso, ¿no? Como todos los inventos.
Bien, ¿alguien más que quisiera comentar, aportar algo con respecto a esto? Algo que de pronto les haya impactado o ya están muy cansados. Sí, Nicolás. Yo, profe, quería tal vez acotar algo que se me pasó. Es como, es chévere como entender que, digamos, el tercer ingreso del Producto Interno Bruto de Estados Unidos es, digamos, de toda su nación es el cine, ¿no? Primero son las armas, o creo que es el petróleo, y el tercero es como la cultura. Entonces, hay algunas respuestas que se han venido dando como desde 1922 hasta la época del tema no sé, pues, porque está escrito en inglés muchas cosas, ¿no? Entonces, tal vez es un proyecto a futuro también. Entonces, creo que sí es importante estar, o sea, sí, aceptarlo, pero también hay que saberlo ver con distancia y saber qué consumimos, ¿no? Eso nada más. Como Gracias. para no moralizar y no ser moralizador tampoco. Gracias. Eh, le escuchamos, Eso, Ana, le escuchamos. ¿Nos quería decir algo? perdón, perdón, sí. Sí, A ver, ¿qué me llamó la atención? Que yo pienso que también el tema de la producción de esta película debe haber sido algo muy grande, muy complicado para la época. La cámara, ¿cómo sería? Y cargar esa cámara, porque se nota, claro, es cámara al hombro todo el tiempo, está en movimiento. Y por otro lado, bueno, a mí lo que me gustó, digamos que es entretenida. Uno no se cansa de verle. Se dice, es muy entretenida, no pierde el interés de cómo se presenta la historia. Y por otro lado, que hayan hecho un western andino. Eso me llama la atención. Aunque sí pienso que también es un tema de alienación cultural, ¿no? Pero también este hecho de hacer un western andino es me parece que es muy osado para la época. Y de lo que veo en los paisajes, me da la impresión de que igual está grabada en una hacienda y la gente que parte del reparto que posiblemente eran dueños de la hacienda en donde se grabó la película. o, o amigos de este señor Martínez, ¿no? Que se sabe que era de Ambato, ¿no? Creo que abuelo de uno de los pintores y escritores que existen o que existieron. Vamos con Pedro, por favor. Profe, solo un pequeño comentario nomás. Yo creo que la influencia marca mucho. Yo no sé mucho de cine, pero ahí hago el intento cada vez de aprender más. Pero claro, es directamente de Norteamérica la influencia del western, ¿no? Pero, por ejemplo, las películas de Japón y los de Norteamérica y Hollywood ya viene lo del héroe, ¿no? Lo del héroe y el villano, y siempre se ha manejado así. Es más por el mercado, porque el mercado exige eso también, ¿no? Entonces yo veo que es una influencia directa, pero hay otros cines como, yo he visto el japonés, por ejemplo, que hay más los conflictos internos o cómo una persona resuelve su entorno, las películas o las italianas también, por ejemplo, que tienen otro contexto. Creo que eso también es algo que marca, ¿no? Y de ahí la producción, como dicen los compañeros, o sea, sí es, para la época sí es un trabajo muy grande, ¿no? Pero la influencia creo que también marca, ¿no? Marca el desarrollo del cine en el Ecuador y en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Ahora que ya hay más facilidad de ver de todo el mundo, entonces yo creo que hay que también tener el espectro grande para saber por dónde direccionar, hacer los guiones, todo eso. Gracias. Gracias, Pedro.
Sí, efectivamente, eso sí es bastante ideológico, ¿no? La cuestión del héroe y el villano. Y eso nos han metido hasta hoy, ¿no? Si ustedes se ponen a ver todas las películas de guerra norteamericanas, siempre es el héroe que salva a su país, que triunfa, ¿no? Y eso es súper ideológico. Si se ponen a analizar en los 250 años que tiene de existencia Estados Unidos, porque eso es lo que tiene, 250 años de existencia, han participado en más de 200 guerras o han invadido más de 200 países, han estado metidos en conflicto que ellos mismos han creado. Y como por ejemplo en Vietnam no es que ganaron la guerra, los vietnamitas los sacaron disparados de Vietnam, ¿no? Ya después historiadores relatan cómo tuvieron que sacar al ejército más poderoso del mundo de Vietnam. Entonces, sí, justamente uno es el discurso que nos venden a través del cine, de la televisión, de los noticieros, de los informativos, y otra es la realidad. ¿Alguien levantó la mano? Creo que Cristina quería decirnos algo. Y justamente en la evolución del western también había este tema de los arquetipos, ¿no? El villano, el héroe, la mujer trabajadora que pasaba en la casa atendiendo a los hijos. eh, Transmitió un discurso moralista también, o sea, no era, o sea, nada creo que puede ser sin intención, porque todo se produce bajo un pensamiento, bajo una lógica y tu pensamiento no viene de la nada, porque tú cuando naces no tienes una conciencia todavía desarrollada y tu pensamiento se construye de acuerdo a las influencias. Entonces, no sé si realmente somos libres si no nos ponemos a cuestionar lo que pensamos. La libertad parte de eso, cuestionarte lo que tú piensas, desde dónde viene y como digo, nada viene de la nada porque nosotros estamos en un sistema social, un sistema educativo, incluso un sistema, tu familia no es igual a la familia de al lado, tu entorno no es igual al entorno de al lado. Y el cine, por ejemplo, de estos temas, de estos moralismos del bien y el mal, se olvida de algo, que los seres humanos no somos totalmente buenos o totalmente malos. Y ahí vienen las historias complejas y eso es lo que también llama la atención y lo que nos engancha, lo que nos lleva a cuestionarnos, el cine que nos lleva a cuestionarnos y esa es la evolución que ha tenido. Por ejemplo, vemos ese western así, pero yo me acuerdo haber visto esta película de Buyers Club, algo así, donde desmontan todito este arquetipo del vaquero, del ranchero fuerte, quién era el personaje principal, un homosexual que padecía que contrajo el virus del VIH y que se enfrentó a complejidades desde la discriminación de que se atribuye este virus, por ejemplo, a las personas homosexuales. Entonces, estas historias complejas nos van conectando y nos van también llevando a desmontar estos arquetipos básicos y justamente esa es la evolución desde mi perspectiva del cine, o sea, que parte de algo básico y lo va complejizando en el tiempo y em, lo va desarrollando más y lo vas entendiendo más porque justamente retrata la complejidad del ser humano, porque no, ¿qué es ser bueno y qué es ser malo? En mi cultura ser bueno es esto, pero en otra cultura puede ser que eso sea ser malo. Entonces, también el cine y el arte en general yo creo que también tiene bases filosóficas, o sea, bases filosóficas que te llevan a analizarlo de cierta forma. Yo creo que muchos directores obedecen, no son neutrales, obedecen a lo que creen y a lo que manifiestan y lo libres que son es en lo que defienden su arte y la manera que le ponen, o sea, lo manifiestan. Es como que dicen, bueno, eso es lo que yo creo y es lo que yo proyecto. Entonces, en el arte creo que es difícil ser neutral y en la vida también creo que es difícil ser neutral y llegar a eso de decir sí, yo pienso de esta forma y yo respeto y yo lo que sé. O sea, es súper complejo porque, como digo, el pensamiento que tenemos no viene de la nada. O sea, no viene de que un día yo me inventé, no. Y en esas épocas la gente pensaba como pensaba porque estaba determinado por la moralidad cristiana, básicamente. La moral cristiana
y ese era lo que regía el mundo, regía la política, regía tu vida, hasta cómo tú te relacionabas con tu esposo, con tu esposa, hasta si podías o no tener hijos. Entonces eso va cambiando, ¿no? Evolucionando en el tiempo. Ujú. Gracias, Cristina. Sí, efectivamente, una de las cosas que tenemos que aprender con esto de analizar, de la lectura de las imágenes, es decodificar los signos y los sentidos que hay en eso, porque siempre hay eso, hay signos, hay sentidos que responden a una ideología. Quieras o no responden a una ideología. Y hay una frase que dice, la neutralidad no existe, porque si tú crees que eres neutro, estás apoyando al que tiene poder. Y eso es real, ¿no? Como dicen, si no estás no sé, pues cuestionando las cosas que pasan, estás admitiendo que esas cosas pasan y que está normalizado esas cosas que pasan. Solo les pongo un ejemplo más. Si no hubieran existido las cámaras de la seguridad ciudadana del municipio de Guayaquil, nunca nos hubiéramos enterado de los niños de las Malvinas. Esas cámaras fueron las que filmaron a los militares llevándose a esos niños. Y qué coincidencia que ahora el gobierno haya cooptado esas cámaras y ya no haya ninguna cámara de estas de vigilancia en el país que no estén bajo la égida del poder de turno. Les dejo solo esa inquietud para que vayan viendo cómo se manipula o cómo se puede manipular las imágenes, la información y la verdad. Con eso me quedo. Gracias. Una buena noche para todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, Muchas Carlos. gracias, Buenas noches. maestro. Una buena Gracias, noche. buenas noches.